Hola, nosotros vamos a hablar de hepatitis fulminante causado por el virus de hepatitis B. Ah. La hepatitis fulminante es el deterioro severo y agudo de la función hepática en pacientes sin evidencia de existencia previa de enfermedad hepática, es decir, que excluye a los pacientes que ya son portadores de una hepatitis o de cirrosis y que en la fase terminal desarrollan una insuficiencia hepática aguda. Cursa con múltiples manifestaciones extrahepáticas, no solamente afecta al hígado y se asocia a una elevada mortalidad, lo que lleva a que estos pacientes requieran un trasplante hepático urgente. La hepatitis fulminante se puede dividir de acuerdo a la clínica y hay dos clasificaciones. La división se realiza de acuerdo a el inicio de la encefalopatía contando desde el inicio de la ictericia. Tenemos la clasificación fulminante y subfulminante, donde la hepatitis fulminante se desarrolla la encefalopatía en las primeras 2 semanas desde el inicio de la ictericia y la subfulminante, la encefalopatía se desarrolla luego. La otra clasificación es en hiperaguda, aguda y subaguda. La hiperaguda, la encefalitis se desarrolla en la primera semana, en la aguda del día 8 al día 28 y en la subaguda luego del día 28. La etiología es muy variada, puede ser por tóxicos como hongos, disolventes como tetracloruro de carbono, por fármacos como sobredosis de paracetamol, por antibióticos y otros. Puede ser por patologías vasculares que produzcan isquemia, como el síndrome de Guttari, como la necrosis isquémica. Y puede ser por causa viral, por infecciones, sobre todo de los virus de hepatitis, A, B, C, D y E, y otros virus como son citomegalo, herpes 1, herpes 2, Epstein-Barr, y otras causas como enfermedad autoinmune, enfermedad de Wilson, que es una alteración en el metabolismo de cobre, embarazo, infiltración neoplásica y esteatosis microvesicular. Dentro de todas estas patologías, estas causas, las más comunes son hepatitis A y B y sobredosis de paracetamol. La fisiopatología depende de cuál sea la etiología de la hepatitis fulminante. Lo que ocurre en todos es una destrucción masiva de los hepatocitos. Si la etiología es viral, la destrucción va a estar mediada inmunológicamente. Si es por envenenamiento o sobredosis, está mediada por toxicidad directa y en las patologías vasculares por la isquemia. Las manifestaciones principales son ictericia, a expensas principalmente de bilirrubina indirecta, una encefalopatía hepática, fetor hepático, que es un olor dulzón característico, que es por la acumulación de mercaptanos que se eliminan vía respiratoria, y ascistis. La encefalopatía hepática es una alteración neuropsiquiátrica que afecta tanto la función y es causada por dos cosas principalmente. Una inadecuada depuración de sustancias neurotóxicas y una inadecuada síntesis hepática de sustancias que son imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, como por ejemplo la glucosa. La encefalopatía se puede dividir en grados de acuerdo a la clínica. El grado 1 es el más leve, hasta llegar a un grado 4 que es la coma. Las complicaciones también son muchas y variadas. Algunas de ellas son la coagulopatía, que el hígado es el principal órgano donde se sintetizan los factores de coagulación y al haber una insuficiencia hepática estos factores van a estar disminuidos, por lo que hay un aumento del riesgo de sangrado espontáneo. Hay también mayor riesgo de sepsis por hongos, virus y bacterias, ya que se encuentran alterados los polimorfos nucleares, el sistema de complementos y otros. Edema cerebral, por un aumento de la presión intracraneana, hay alteración en la permeabilidad de la barrera encefálica y hematoencefálica, y además hay una acumulación de metabolitos que son tóxicos y todo eso lleva al edema. Insuficiencia renal por una alteración de la perfusión del riñón que conlleva a una afectación de la filtración glomerular. Alteraciones electrolíticas como son la alcalosis respiratoria por una depresión del centro respiratorio, una alcalosis metabólica por una hipopotasemia y por
por aspiración del contenido gástrico, y acidosis láctica por una isquemia general. Pancreatitis también se puede dar, pero es más raro. Alteraciones cardiocirculatorias. Hipoglucemia, ya que está alterado todo el metabolismo de la glucosa. Hay una disminución de las reservas de glucosa en el hígado. Hay una ineficaz gluconeogénesis. Y además está disminuida la degradación de la insulina. Y complicaciones pulmonares como síndrome de distrés respiratorio. Con respecto a lo que es la hepatitis, pero por el virus de hepatitis B aguda, tenemos una baja prevalencia de infección en todo lo que es Sudamérica. Y se pueden dar varios caminos en la infección de la hepatitis por virus B. Una de ellas es una infección aguda con recuperación, que es lo que generalmente ocurre en el mayor al 75% de los casos. Una hepatitis fulminante, menos del 1%. También se puede tener una hepatitis crónica o un estado de portador inactivo. Cuál sea el desarrollo de la infección depende de los factores inmunológicos y de la edad del paciente. Generalmente los lactantes y los niños tienden a tener una hepatitis crónica. Con respecto a lo que es el laboratorio, para hacer un diagnóstico de hepatitis, el protagonista es el hepatograma, donde podemos encontrar unas transaminasas y una FAL elevada y también una bilirrubina elevada. Las transaminasas se elevan debido a la necrosis y también se pueden hacer otros estudios. No me parece. Se puede determinar la protombina y la gamma GT. Sí. El diagnóstico de hepatitis, una vez que ya está hecho, hay que evaluar cuál es la etiología. Para eso se hace serología para ver las causas virales, autoanticuerpos para la hepatitis autoinmune, el antinuclear, el antimicrosomal, el antimisosomal de riñón y hígado, tipo 1, y el antimusculo liso. Inmunoglobulina gen suero, cobre para descartar la enfermedad de Wilson, y dosajes de drogas para el caso de las intoxicaciones. Como controles, estos pacientes al estar en un estado grave y generar complicaciones deben ser monitoreados continuamente. Por eso hay que determinar la presión intracraneana, que bueno, eso le correspondería al médico o a los enfermeros. Y de parte del laboratorio hay que hacer un control estricto de la glucemia, el hematocrito, la natremia, las transaminasas, bilirrubina y protombina, estos últimos tres para ver si hay una recuperación del hígado. Y urea y creatinina para evaluar a ver si el paciente va a desarrollar una insuficiencia renal. El pronóstico depende de la etiología. Por ejemplo, la hepatitis A tiene un mejor pronóstico que la hepatitis B, el mayor porcentaje de pacientes sobreviven. También depende del desarrollo de las complicaciones extrahepáticas, de la edad, los extremos tienen peor pronóstico y el grado de encefalopatía. Y para que haya una recuperación se requiere una regeneración del parénquima hepático. El tratamiento se basa principalmente en el control de las complicaciones y el sostenimiento de las condiciones vitales. También puede hacerse un tratamiento según la etiología y el principal de todos es el trasplante hepático urgente. Como medidas comunes se administra Manitor para el edema y convulsiones. Hay que reducir el aporte nitrogenado para generar menos afección neurológica. Empleo de lactulosa o antibióticos no absorbibles, ya que la farmacocinética está alterada. La administración de plasma y o plaquetas para las coagulopatías, perfusión de glucosa hipertónica para evitar la hipoglucemia y evitar fármacos nefrotóxicos que empeoren o favorezcan la insuficiencia renal. Para la realización de trasplante hepático hay criterios como la edad, tiempo de protombina, etiología, insuficiencia renal, grado de encefalopatía, intervalo ictericia-encefalopatía e infecciones activas. En el caso donde haya un daño severo del cerebro o que haya infecciones sistémicas activas, el trasplante no se puede realizar, por lo que se deben cancelar. Con respecto al tratamiento etiológico de lo que es la hepatitis B, en la parte aguda no hay tratamiento específico, se basa fundamentalmente en mantener el bienestar del paciente
Y en la crónica, bueno, sí hay antivirales que son tenofir, los principales, y entecavir. Bueno, entonces, este tema surgió en base a un caso clínico que se presentó en el hospital. En la madrugada del 8 de mayo de este año, ingresa por guardia una paciente de sexo femenino de 42 años de edad, derivada del interior de la provincia de Buenos Aires. Venía con un diagnóstico de falla hepática de probable causa tóxica y refería tener dolor abdominal de más de 3 meses de duración, unas transaminasas elevadas, una hiperbilirrubinemia y tenía marcadores virales negativos, pero se desconocían cuáles eran esos marcadores. Por todas estas cuestiones se decide internar. El laboratorio de ingreso fue el siguiente, todos los parámetros estaban normales, excepto el hepatograma que estaba alterado, tenía una bilirrubina total de 74 miligramos litro y unas transaminasas muy elevadas. La TGP estaba en 3.300 y una TGO en 2.200. Se decide hemocultivar, los hemocultivos resultan ser negativos y esa misma mañana la paciente se encuentra desorientada en tiempo y espacio y se decide hacer su pase a terapia intensiva. Allí los médicos dan el diagnóstico de encefalopatía por hepatitis fulminante aguda y deciden ingresarla en lista de espera para un trasplante hepático. Al día siguiente, la paciente se encuentra con un mal pronóstico, estaba en asistencia respiratoria mecánica con encefalopatía de grado 4, estaba ictérica e hipertérmica, hizo convulsiones que fueron tratadas con un anticonvulsivante, se tardó en obtener una buena respuesta al mismo y tenía un edema generalizado. El edema, como dijo Ro, fue tratado con manitol para poder disminuir la presión intracraneal. Y el laboratorio continuaba igual, con el hepatograma alterado. Entonces, como ese hepatograma estaba alterado, los médicos solicitan los marcadores serológicos para hacer el screening de las distintas hepatitis y virus, y la paciente presentaba los anticuerpos antinucleares, antimitocondrial, antimúsculo liso y antimicrosomal de hígado y riñón negativos, con lo cual la etiología autoinmune quedó totalmente descartada. Fue negativa para citomégalo y para el virus de Epstein-Barr. También fue negativa para la hepatitis A y la hepatitis C, pero presentó marcadores serológicos positivos para la hepatitis B. Como pueden ver, tenía un antígeno de superficie reactivo a corte bajo, un anticuerpo anticore de clase IgM reactivo, un anticuerpo anticore total reactivo, un anticuerpo de superficie no reactivo, un antígeno E no reactivo y un anticuerpo E reactivo. Con estos resultados, los médicos dan el diagnóstico de hepatitis fulminante por el virus de hepatitis B, que se contradice con el que ella había entrado por guardia, que era una hepatitis fulminante por una supuesta causa tóxica. Y deciden solicitar la carga viral. Entonces, como dijo Ro, para hacer diagnóstico de lo que es hepatitis en general, las alteraciones de laboratorio que nosotros vamos a tener van a ser las transaminasas elevadas, la bilirrubina aumentada, al igual que la fosfatasa alcalina. Pero para hacer el diagnóstico etiológico necesitamos de los marcadores serológicos. Entonces, en el caso de la hepatitis B aguda, lo que vamos a tener al principio de la infección va a ser un antígeno de superficie positivo, que es positivo desde el periodo prodrómico hasta la semana 24 post-exposición al virus, que luego hace su seroconversión al anticuerpo de superficie, y esto es índice de una buena respuesta inmunológica. También vamos a tener positivos el anticuerpo de anticore de clase IgM y el anticore total. El anticore total se mantiene positivo de por vida. Y después lo que vamos a tener al principio de la infección es un antígeno E reactivo al principio de la infección y luego aparece el anticuerpo E luego de negativizar el antígeno y este persiste también durante años. Como dije, nuestra paciente se encontraba... tenía un antígeno de superficie reactivo a corte bajo con anticuerpo anticore IgM y core total positivos, con lo cual, y un anticuerpo E también positivo. Sospechamos que se encontraba cerca del periodo de ventana de la infección, por ese antígeno de superficie reactivo a corte bajo. El día 10 de mayo
el laboratorio continuaba igual con el hepatograma alterado y comenzaba ya a fallarle la función renal. Y la paciente se encontraba inestable, con convulsiones y febril. Y por todas estas cuestiones, aparte de que presentaba una hepatitis B, se decide inactivar para trasplante. Finalmente, el día 11, la paciente continúa con su cuadro de encefalopatía y con el fallo hepático fulminante. Y el día 12 llega al laboratorio de la carga viral, en donde se detecta ADN viral. La paciente se encuentra en mal estado general, hace un paro cardiorrespiratorio, se realizan las medidas de reanimación básicas, pero finalmente fallece. Entonces, como conclusiones de este caso, podemos decir que hasta un 1% de las hepatitis B agudas pueden evolucionar como una hepatitis fulminante, que en la mayoría de los casos los pacientes son portadores crónicos con una mutación en la región del precore del virus B, que no presentan replicación vírica, es decir, tienen un antígeno B positivo con un anticuerpo E, un antígeno B negativo con un anticuerpo E positivo, y esto es debido a que esta mutación no permite la correcta codificación del antígeno E. El diagnóstico de este tipo de hepatitis se realiza a partir del anticuerpo anticore de clase IgM, ya que hasta en un 20% de los casos el antígeno no es detectable por los métodos convencionales debido a que los mecanismos inmunológicos responsables de la necrosis hepatocitaria realizan una rápida eliminación del mismo. También es importante resaltar los resultados del laboratorio, porque como bien dije, a partir del screening serológico y de los resultados que obtuvimos de la serología para las diferentes hepatitis, pudimos hacer el correcto diagnóstico, y la paciente venía con una falla hepática de larga duración. Y por último, en estos pacientes también es muy importante el monitoreo continuo y controlar las complicaciones y las condiciones vitales todo el tiempo, ya que tienen un rápido desenlace y se espera su recuperación espontánea o, en el mejor de los casos, el trasplante hepático. Esta es la bibliografía que utilizamos y finalmente agradecer al sector de inmunoserología y al laboratorio por la ayuda que nos dieron, a gastroenterología por el aporte que hicieron al caso clínico y a ustedes muchas gracias por escucharnos.